Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 10 de la asignatura Pediatría 2. Antes de iniciar el estudio de los contenidos nuevos correspondientes a este tema, es importante que recuerden los aspectos morfofisiológicos del aparato cardiovascular estudiados en morfofisiología, los que te servirán para comprender sus alteraciones en el niño. Las enfermedades del aparato cardiovascular son de crucial importancia por su frecuencia en la edad pediátrica, siendo causa de muertes, sobre todo en los países en vías de desarrollo. De ahí que el conocimiento que el médico tenga de ellas será de gran valor para brindar una buena atención en su comunidad. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de describir las características clínicas de las enfermedades del aparato cardiovascular en la edad pediátrica, su etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, evolución, las complicaciones, la conducta terapéutica integral y el pronóstico, así como indicar e interpretar los exámenes complementarios útiles para el diagnóstico, realizar acciones de promoción de salud sobre las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en la edad pediátrica. El estudio de las cardiopatías congénitas requiere que adoptemos la clasificación tradicional que las divide en dos grandes grupos, cardiopatías acianóticas y cianóticas. A su vez, cada uno de estos se subdivide en las categorías con flujo pulmonar normal, disminuido o aumentado. En su valoración, lo importante es orientarse en cuanto al grupo de estas afecciones que presentan caracteres comunes, para, posteriormente, llegar al diagnóstico más preciso con el auxilio de las investigaciones complementarias. En el grupo 1A se encuentran las cardiopatías sin cianosis y flujo pulmonar normal, donde la única alteración hemodinámica es el obstáculo al flujo de salida de uno de los ventrículos. Por tanto, la severidad de la cardiopatía dependerá del grado de estenosis y se identifican en general por presencia de soplo orgánico, signos de intolerancia, disnea, fatigas, a veces signos de insuficiencia cardíaca. En este grupo se encuentran la estenosis y la coartación aórtica. El grupo 1B son las cardiopatías sin cianosis y flujo pulmonar disminuido, donde se encuentran las que presentan obstrucción al flujo de la sangre a los pulmones y se identifican en general por presencia de soplo orgánico y signos de intolerancia como la disnea, las fatigas o el síncope. En este grupo se encuentran la estenosis pulmonar. El grupo 1C son las cardiopatías sin cianosis y flujo pulmonar aumentado, donde se agrupan las más frecuentes que vemos en la práctica pediátrica. Hemodinámicamente existe una comunicación o cortocircuito entre las dos circulaciones, que va de izquierda a derecha, siguiendo un gradiente de presión. La comunicación puede estar a cualquier nivel y en todos los casos se produce un aumento del flujo pulmonar. Cuando el flujo pulmonar está aumentado y llega a duplicar el flujo sistémico, se habla de que existe repercusión hemodinámica. Ello da lugar a una disminución del espacio libre alveolar, así como a edema intersticial y de la pared, lo que origina disminución de la elasticidad pulmonar y se manifiesta clínicamente por polimnea, la cual, cuando es intensa, muchas veces interfiere en la alimentación. Como consecuencia del edema intersticial del tabique alveolar, la actividad fagocítica de macrófagos se encuentra comprometida y eso facilita las infecciones respiratorias repetidas tan frecuentes en estos pacientes.
Estos factores determinan la desnutrición que a menudo presentan estos niños. En resumen, las características más importantes de este grupo son la presencia de soplo orgánico, la ausencia de cianosis, el flujo pulmonar aumentado, las infecciones respiratorias repetidas y el retraso pondoestatural. Se encuentran en este grupo la comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso, el defecto de septación atrio-interventricular, la comunicación interauricular y la ventana aortopulmonar. El grupo 2A es el grupo de cardiopatías cianóticas más frecuentes y se caracteriza fundamentalmente por ser cianóticas con flujo pulmonar disminuido y corazón de tamaño normal. Además, debido a la hipoxia mantenida, estos niños presentan limitación física, retraso pondoestatural y a veces psicomotor, dedos en palillos de tambor y uñas en vidrio de reloj. En este grupo, de forma excepcional, se presenta insuficiencia cardíaca congestiva, pero son frecuentes las llamadas crisis de hipoxia o crisis de hipoxemia profunda. Ambas situaciones críticas son episodios de disnea paroxística con incremento de la cianosis, taquicardia e irritabilidad que pueden llegar a la convulsión, el edema cerebral y la parada cardíaca. Es característico en este grupo, sobre todo en la tetralogía de Fallot, la adopción de posiciones determinadas como el encuclillamiento y la posición genupectoral que tienden a mejorar el flujo pulmonar, al incrementar el retorno venoso sistémico y las resistencias arteriales periféricas. Además de la tetralogía de Fallot antes mencionada, se encuentran en este grupo la atresia tricuspidia con estenosis o atresia de la válvula pulmonar y la atresia de la válvula pulmonar. El grupo 2B son las cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar aumentado y cardiomegalia. Estas presentan características opuestas al grupo anterior. Son frecuentes la insuficiencia cardíaca congestiva y los episodios de infecciones respiratorias repetidas. En general, no se observan crisis hipóxicas o hipoxémicas. En este grupo se encuentran la transposición completa de las grandes arterias, el drenaje anómalo total de venas pulmonares, el tronco común 1, 2 y 3, el síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo y el corazón hemodinámicamente univentricular, si no se asocia a estenosis de la válvula pulmonar. El grupo 2C son las cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar disminuido y cardiomegalia. Poseen algún elemento común con las anteriores. En ellas, la cianosis puede ser intensa y es frecuente el hipocratismo digital. No se presentan crisis de hipoxia o hipoxémicas, pero es frecuente la insuficiencia cardíaca. Entre las cardiopatías congénitas acianóticas, la comunicación interventricular es la más frecuente. Para su diagnóstico tendremos en cuenta los elementos siguientes: deformidad precordial, CRIR sistólico en tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, soplo pansistólico 3 o 4/6 en mesocardio, con irradiación transversal o en barra, unido a manifestaciones clínicas ya descritas, entre las que se encuentran las infecciones respiratorias repetidas e insuficiencia cardíaca congestiva en la primera infancia. La persistencia del conducto arterioso representa casi el 10% del total de las cardiopatías. Es la anomalía cardiovascular más frecuente de la embriopatía rubeólica. Existe mayor incidencia de esta entidad
en los niños nacidos en localidades situadas a grandes alturas sobre el nivel del mar y resulta más frecuente en hembras que en varones. Los elementos fundamentales para su diagnóstico son soplo continuo en maquinaria que puede ocultarse en la base cardíaca, frémito en horquilla external y base cardíaca, pulsos saltones de gran valor en el recién nacido, insuficiencia cardíaca congestiva si existe repercusión hemodinámica e infecciones respiratorias repetidas. La comunicación interauricular representa entre el 10 y el 15% del total y se caracteriza fundamentalmente por latido paraesternal bajo visible y o palpable, desviación de la punta cardíaca hacia arriba por sobrecarga ventricular derecha, segundo ruido desdoblado, constante y fijo auscultable y soplo de eyección grado 2 o 3 sobre 6 en foco pulmonar. La estenosis pulmonar se presenta en alrededor del 10% de los niños con cardiopatías congénitas. Los elementos fundamentales en el diagnóstico son latido paraesternal bajo, frémito en horquilla external, base cardíaca o ambas, soplo sistólico de eyección grado 2 o 4 sobre 6 en segundo espacio intercostal izquierdo y el segundo ruido está disminuido. La coartación de la aorta está representada por alrededor del 5 al 8% de los casos de enfermedad cardíaca congénita. Los elementos fundamentales para el diagnóstico son soplo sistólico orgánico auscultable, sobre todo en la región interescapular, hipertensión arterial sistólica en miembros superiores con tensión normal o baja en miembros inferiores, insuficiencia cardíaca en la lactancia y debilidad o ausencia de los pulsos femorales. En el grupo de las cianóticas, la tetralogía de Fallot es la más frecuente, representando entre el 10 y el 15% de todas estas. Los elementos fundamentales para su diagnóstico son cianosis progresiva desde la etapa de lactante, ataques de disnea paroxística o crisis hipóxicas, dedos empalidos de tambor y latido paraesternal bajo. A la auscultación, el segundo ruido está reforzado y es único, y presenta un soplo sistólico de eyección de intensidad 2 sobre 6 en base y borde external izquierdo. La atresia tricuspidia representa el 1 a 2% de las cardiopatías congénitas cianóticas, que por sus características clínicas nos recuerda a la tetralogía de Fallot. Los elementos fundamentales para el diagnóstico son cianosis marcada desde el nacimiento y cardiomegalia, encontrándose en el electrocardiograma un eje eléctrico desviado a la izquierda y signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. La transposición de grandes vasos ocupa el segundo lugar en frecuencia entre las cardiopatías congénitas cianóticas, representando entre el 5 y 10% del total. Los elementos fundamentales para el diagnóstico son cianosis intensa desde el primer día de vida y ausencia de soplo si se trata de una transposición simple. Te recomendamos que amplíes sobre estas afecciones cardiovasculares confeccionando un cuadro sinóptico donde reflejen los elementos clínicos de sospecha de cardiopatía congénita. Para ello, revisa la bibliografía básica y complementaria que se encuentra en el CD de la asignatura. Esto te ayudará a prepararte para el seminario que sobre este tema tendrás esta semana. A continuación estudiaremos la fiebre reumática, la cual es una enfermedad inflamatoria sistémica no supurada y caracterizada por la existencia de lesiones que pueden afectar articulaciones, piel, tejido celular subcutáneo, corazón y sistema nervioso.
es la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en el niño. La causa de fiebre reumática se relaciona con una infección faríngea previa por estreptococo beta hemolítico del grupo A y aparece tras un intervalo libre de 1 a 3 semanas después de una amigdalitis o faringitis, cuando a menudo ya no quedan estreptococos patógenos ni en la faringe ni en ningún otro órgano. Por eso es considerada una enfermedad de causa inmunológica. La anamnesis revela a menudo el antecedente de que el paciente sufrió una faringoamigdalitis aguda. Después de un periodo de latencia asintomático de 2 a 3 semanas de duración, comienza un cuadro clínico complejo en el que las manifestaciones más frecuentes son la fiebre, la artritis, la carditis, la corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Muy poco se sabe, en cambio, sobre los mecanismos responsables de la aparición de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La fiebre, aunque casi siempre está presente, es inespecífica y muy variable. La artritis es una poliartritis migratoria que se caracteriza porque nunca deja anquilosis y por afectar, de preferencia, las grandes articulaciones como las rodillas, caderas, tobillos y hombros. La carditis puede dañar las 3 capas del corazón, el miocardio, endocardio y pericardio. En tal caso, se considera pancarditis reumática. En la miocarditis, la aparición de taquicardia es el signo más precoz, frecuente y constante. Es desproporcionada en relación con la temperatura y persiste incluso durante el sueño. La auscultación puede poner de manifiesto apagamiento del primer tono o ritmo de galope. La endocarditis de la fase aguda se manifiesta por soplos de aparición precoz. Al cicatrizar, las lesiones origina como secuela lesiones valvulares de tipo estenosis o insuficiencia, las cuales suelen aparecer al cabo de meses o años del episodio de carditis aguda. La válvula que más a menudo se afecta es la mitral, seguida en orden de frecuencia decreciente por la aórtica, tricúspide y pulmonar. La pericarditis es mucho menos frecuente que la miocarditis y que la endocarditis. Se puede manifestar por dolor precordial, roce pericárdico y tonos apagados. La pericarditis reumática produce adherencias pero no constricción y el taponamiento cardíaco es excepcional. La corea reumática o corea menor de Sydenham puede ser una manifestación aislada. Se caracteriza por movimientos involuntarios corioatetóxicos que desaparecen durante el sueño y disminuyen con el reposo. Trastornos emocionales como el llanto o la risa y por hipotonía muscular, la cual puede ser muy acentuada. En este caso se le denomina corea paralítica. El eritema marginado, denominado también eritema circinado o anular de Leiner, es común que se presente como única manifestación clínica. Consiste en una lesión eritematosa de contorno circular y centro claro, de diámetro muy variable y con tendencia a crecer por la periferia, fugaz, a veces evanescente, que asienta fundamentalmente en el tronco y las raíces de las extremidades y suele respetar la cara. Se le considera casi patognomónico de la fiebre reumática y por consiguiente resulta muy importante que no pase inadvertido. Esto, sin embargo, solo aparece entre el 10 y 20% de los casos infantiles.
Los nódulos subcutáneos, llamados también nódulos de Meynet, se caracterizan por ser firmes e indoloros. Se presentan en las superficies de extensión de las articulaciones. No están adheridos y tienen un diámetro que varía de algunos milímetros hasta 1 o 2 centímetros. Para establecer el diagnóstico, no hay un signo, síntoma o examen de laboratorio patognomónico de fiebre reumática. Esta situación dio origen a los criterios de Jones, propuestos en 1944 y vigentes hoy, los cuales auxilian a los médicos en el diagnóstico nosológico. Estos criterios se dividen en mayores y menores. Los mayores son carditis, artritis, corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Y los menores, la fiebre, artralgias, reactantes de la fase aguda elevados e intervalo PR prolongado en el electrocardiograma. El diagnóstico se establece cuando están presentes dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, más el antecedente de infección previa estreptocóxica. Te recomendamos revisar los criterios de Jones modificados para el diagnóstico de fiebre reumática en 1992, que aparecen en la bibliografía básica que se encuentra en el CD de la asignatura. El tratamiento estará en función del fenómeno inflamatorio y la duración del mismo dependerá de las manifestaciones predominantes. Se distinguen tres elementos: el tratamiento de la infección por estreptococo beta hemolítico, el empleo de antiinflamatorios para dominar o aliviar las manifestaciones clínicas de la enfermedad y otras medidas. Las herramientas de que disponemos para frenar el curso de la enfermedad una vez instaurada son escasas, por lo que la prevención de un primer ataque o la reincidencia de estos es nuestro primer objetivo. La profilaxis comprende tres tipos: primaria, secundaria o de la recidiva, y profilaxis de la endocarditis bacteriana. Debes profundizar en el estudio de este tema utilizando la bibliografía básica y complementaria que se encuentra en el CD de la asignatura, lo cual te preparará para la discusión diagnóstica que sobre este aspecto tienes esta semana. Estudiaremos ahora la insuficiencia cardíaca congestiva en el niño, la cual se define como la incapacidad del corazón para impulsar la sangre requerida para el organismo. Recientemente ha sido descrita en términos de cambios específicos bioquímicos y estructurales que culminan en la disminución de la contractilidad del músculo cardíaco. Las dos causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca congestiva en el niño son las cardiopatías congénitas y la carditis reumática. Existen otras causas como la glomerulonefritis difusa aguda, hipertensión arterial, nefropatía crónica, anemia intensa y de causa iatrogénica como la rápida administración de líquidos, especialmente sangre o derivados. Los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca congestiva en el niño mayor son similares a los del adulto. Las manifestaciones clínicas en el lactante y en la primera infancia son más sutiles y requieren mayor exigencia en el diagnóstico. Los dos aspectos a considerar son los signos de empeoramiento de la capacidad del miocardio y los de congestión pulmonar. Los signos de empeoramiento de la capacidad del miocardio son la taquicardia, el ritmo de galope, los pulsos periféricos débiles con extremidades frías y presión arterial baja, el pulso paradójico y la sudoración provocada por la actividad del sistema nervioso autónomo
que se desarrolla durante la insuficiencia cardíaca congestiva. Los signos de congestión pulmonar se manifiestan por la dificultad respiratoria. Ocurren en el fallo ventricular izquierdo, en la obstrucción venosa pulmonar o en ambos trastornos. Su presentación es previa a los de congestión venosa sistémica. Los signos de congestión venosa sistémica son la mayor evidencia de insuficiencia cardíaca congestiva. Son tardíos y en el momento que ocurren, la falla cardíaca se encuentra en un estadio avanzado. La congestión venosa periférica está acompañada de elevación de la presión venosa. Sobre este tema, presentas un taller en esta semana, por lo que te sugerimos revisar la guía que aparece en el CD que te permitirá organizar la autopreparación del mismo. Otra de las entidades que estudiarás es la hipertensión arterial, la cual se define como la elevación persistente de la presión arterial sistólica y o diastólica superior a valores en percentiles considerados como normales para el sexo, edad y talla. El diagnóstico precoz de esta afección en la niñez o adolescencia garantiza una intervención temprana, lo que permite prevenir complicaciones como la afectación de los órganos diana. El estudio de esta entidad es muy importante en tu formación, por lo que te sugerimos revisar la bibliografía básica y complementaria que se encuentra disponible en el CD de la asignatura. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Las cardiopatías congénitas constituyen un grupo heterogéneo y casi siempre complejo de anomalías estructurales del corazón, los grandes vasos o de ambas estructuras. El principal reservorio del agente causal de la fiebre reumática son las vías respiratorias, por lo que el control y las medidas profilácticas en su comunidad constituyen un elemento esencial para disminuir esta enfermedad. La anamnesis y el examen físico en los pacientes que padecen de insuficiencia cardíaca congestiva son de extraordinario valor, sobre todo en el lactante y en la primera infancia, porque las manifestaciones clínicas son más sutiles y requieren mayor exigencia en el diagnóstico. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de las enfermedades del aparato cardiovascular de la edad pediátrica. En la próxima semana continuaremos con las enfermedades del sistema hemolinfopoyético en el niño. El estudio y conocimiento de estas enfermedades presentes en la edad pediátrica es de gran importancia debido a la repercusión que pueden tener estos trastornos en el crecimiento y desarrollo del niño, por su implicación en la adaptación social y escolar y por la gravedad de algunas de estas afecciones.
clínica del aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular, que se manifiesta en proteinuria masiva e hipoproteinemia, edemas, hiperlipemia y oligoanuria. Es la enfermedad renal crónica más común en la niñez. El más frecuente es el que sigue el patrón histológico de cambios mínimos o lesiones mínimas, que ocupa entre el 72 y 85% del total. Su etiología puede ser primaria o idiopática y secundaria a diferentes procesos, tales como enfermedades sistémicas, enfermedades hereditarias, glomerulopatías, intoxicaciones y de causa neoplásica. El edema es el síntoma más importante en estos pacientes. Se caracteriza por ser blando, de fase Godet y por predominar en las partes más laxas como son párpados, cara, escroto, pene y dorso de las manos y pies. Al inicio los edemas son insidiosos y más tarde pueden llegar a ser una anasarca. Otra característica es la aparición de edemas en las cavidades abdominal y pleural, que provoca dificultad respiratoria. Puede haber palidez cutánea producida por la retención de agua en la piel y por anemia. También existe oliguria, que desaparece en 2 o 3 semanas. La hipertensión arterial es poco frecuente, así como la hematuria, que desaparece en pocos días. Puede existir velamiento de los senos paranasales, que se evidencia por el edema de la mucosa. Pueden presentarse hematuria e hipertensión, que es fugaz o de pocos días. Y es posible encontrar lesiones xantomatosas acompañando a la elevación de los lípidos y que son características del síndrome nefrótico por daño mínimo. El apetito disminuye, hay lasitud e irritabilidad y puede ocurrir absorción intestinal defectuosa. Hay hepatomegalia y se asocia en grados variables de infecciones, entre las cuales las respiratorias son las más frecuentes. Los pacientes pueden presentar fiebre o no, a pesar de una infección severa, y en caso de ocurrir, estas preceden en días o semanas a las recidivas del síndrome nefrótico. Junto a las manifestaciones clínicas, se consideran criterios diagnósticos los siguientes: proteinuria igual o mayor que 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Proteínas totales igual o menor que 5 gramos por decilitro. Albuminemia igual o menor que 2,5 gramos por decilitro. Presencia de edemas, además de hipercolesterolemia e hiperlipemia. Las complicaciones más frecuentes son las infecciones del tracto respiratorio y entre ellas las bacterianas, aunque podemos observar virales y micóticas. Se observan además peritonitis primarias y pancreatitis. Los cuadros tromboembólicos, tanto venosos como arteriales, son comunes en estos pacientes. También el shock hipovolémico, las hiponatremias y el hiperaldosteronismo secundario. El pronóstico del síndrome nefrótico por daño mínimo viene dado por la corticosensibilidad inicial. Tras 7 años de remisión, podemos considerar en la práctica la ausencia definitiva de nuevos brotes. El tratamiento se basa en las medidas generales y específicas. Dentro de las primeras se encuentra el reposo, la dieta, los diuréticos, albúmina, antibiótico e inmunizaciones y psicoterapia tanto a los pacientes como a sus familiares. Las medidas específicas se aplican en dependencia si el síndrome nefrótico es córtico sensible, córtico dependiente o córtico resistente.
Para finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La infección del tracto urinario es una de las enfermedades más frecuentes en la práctica pediátrica, después de las respiratorias y gastrointestinales. La infección puede pasar inadvertida, ya que los síntomas muchas veces son inespecíficos o no existen. El tratamiento precoz y adecuado de las infecciones urinarias en la infancia es altamente eficaz para prevenir o minimizar el daño renal, así como la aparición de signos de gravedad y las complicaciones. La glomerulonefritis es una causa importante de deterioro de la función renal. En su patogenia se involucra inflamación intraglomerular y proliferación celular con el deterioro renal secundario. Su diagnóstico precoz es vital porque los pacientes pueden perder la función renal rápidamente. El síndrome nefrótico constituye una entidad secundaria a diferentes patologías reconocidas clínicamente. El término es aplicable a cualquier condición clínica con proteinuria masiva, hipoproteinemia, hiperlipidemia y edema. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de las enfermedades renales de la edad pediátrica. En la próxima semana continuaremos con el estudio de las afecciones del aparato cardiovascular, específicamente los contenidos correspondientes a cardiopatía congénita, fiebre reumática, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Por la repercusión que pueden tener las enfermedades cardiovasculares sobre la vida futura del paciente, resulta de gran importancia su conocimiento en tu formación como médico integral comunitario.